el gobierno de todos. Autorización número 0135. CNE, Elecciones Generales 2021. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla, evitemos los lugares cerrados con gran cantidad de personas y acerquémonos solo lo necesario. El estado de excepción concluyó. Hoy tu vida y la de los que amas dependen de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Autorización número 0280. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos agradecer la presencia del señor doctor Daniel Simancas, catedrático e investigador de la Universidad de la UNTE, y al doctor Alberto Narváez, epidemiólogo docente universitario. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Esta sensación de que en la capital hay un rebrote, y otros dicen, no, no solo es en la capital, es en el país en general. No sé si pueden ustedes ayudarnos a reflexionar. Si se produce un rebote, ¿por qué puede ser un rebrote? ¿Por qué puede ser? ¿Qué nos está haciendo falta para tener una medición real? ¿Qué rol pueden jugar los gobiernos seccionales? De hecho, en Guayaquil, por ejemplo, se ponen más restricciones, la gente reacciona, ya las restricciones está agotada. Doctor Simancas, ¿qué hacer? ¿Cómo ubicar, digamos, el manejo del gobierno y de los gobiernos seccionales frente a la pandemia? Doctor Simancas, bienvenido, gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias a Radio Democracia. Un saludo al maestro Alberto Narváez. Es un placer compartir el panel. En efecto, ¿no? Estamos viendo que en algunos cantones del país hay una elevación de los casos y eso se ve reflejado no en el número, no en el aumento del número de positivos, de casos, porque no se hace pruebas. Lo que vemos realmente es una congestión en los hospitales. En el hospital que tengo referencias, el hospital de Cuenca, el hospital de La Tacunga, el hospital de Ambato y los hospitales de Quito, que ya sabemos que están saturados, donde mejor o más adecuado se podría tener un parámetro es en la capital porque se hace más pruebas, pero de ahí hay mucha gente asintomática, mucha gente que no iría a un centro de salud normalmente porque tiene síntomas leves, son las que no se detectan y las que siguen probablemente contagiando. En ese escenario tenemos que desde el 9 de octubre estamos viendo que la relajación de las personas ha aumentado, la movilidad se ha aumentado un 80% casi, según algunos datos, y si aumenta la movilidad, aumenta la posibilidad de que estos susceptibles, que a decir de la misma autoridad sanitaria son más del 80% de personas que aún no se contagian, y en otros sitios será más, esta gente sale y es susceptible de contagio. Así que perfectamente, respondiendo rápido, perfectamente podemos tener una segunda, una tercera ola y tenemos que estar prevenidos porque no tenemos las herramientas, no tenemos pruebas, no tenemos un sistema de salud que pueda controlar los brotes que puede haber, las olas que se puedan presentar. Rápidamente se colapsa, como hemos visto ya en Quito, 95% de las camas de cuidado intensivo colapsadas, también hospitalización está por el 70-80% y realmente no podemos reaccionar, es indispensable. Entonces no tenemos vigilancia epidemiológica, no hacemos rastreo de contactos de manera eficiente, hay algunas iniciativas interesantes, pero en general no tenemos vigilancia epidemiológica, no sabemos dónde está el virus, andamos a ciegas tomando decisiones y el sistema de salud no puede reaccionar con la capacidad que tienen otros países, así que leves brotes pueden colapsar el sistema y con ello aumento de muertes, que es lo que hemos tenido durante toda esta pandemia. Señor doctor Narváez, usted como epidemiólogo, usted que dicta clases, los instrumentos con los que se maneja el país y las limitaciones que tiene el propio Ministerio de Salud con
los pocos recursos. Ustedes nos han comentado en otras ocasiones la falta de este trabajo de hacer un seguimiento a las epidemias, de darle como diría, una fortaleza a ese sector. Ahora debería ser mucho mayor, ¿no es cierto? Pero ¿cómo trabajar con más pruebas si no hay recursos o las pruebas que compran no son las que nos sirven? ¿Podrá el sector privado desde las universidades ayudarnos a tener una mejor visión, como dice el doctor Simancas? Doctor Narváez, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo creo que no es que no hay dinero, lo que no hay es una voluntad política de parte del gobierno y específicamente del Ministerio de Salud de comprar más pruebas, de ofertar más pruebas, porque ya hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para ofertar más pruebas. En Quito, los que más pruebas hacen son el municipio de Quito y también los privados. El Ministerio de Salud no contribuye con más del 30% de pruebas en ese contexto tenemos un problema serio. El sistema de vigilancia es deficiente, los datos siempre están muy atrasados, hay fichas epidemiológicas no ingresadas, 20,000, 30,000 represadas, hay una cantidad enorme también de personas a las que se hizo las pruebas, pero seguramente se dañaron las muestras porque no había la capacidad de procesar eso. Entonces, como dice Daniel, estamos trabajando a ciegas, es querer apagar un incendio con los ojos vendados, como dice el director de la OMS, es grave. Y esto no es de ahora. El gobierno anterior de Rafael Correa ya desmanteló lo que era el sistema de vigilancia del Ministerio de Salud, que estaba funcionando muy bien porque le estorbaba en el sentido de que quisieron ocultar, y así lo hicieron, las epidemias. Y eso se mantuvo en este gobierno. Doy, por ejemplo, el año pasado una epidemia de influenza H1N1 y H2N3. Nadie supo, el ministerio no hizo nada, ocultó la información y no se hizo nada. Nos hubiera hecho muy bien trabajar para controlar ese brote porque las mismas medidas que se utilizan para la influenza son útiles para el coronavirus. Entonces tenemos un sistema debilitado. Este gobierno despidió una gran cantidad de trabajadores sanitarios, sobre todo de primer nivel de atención, es decir, los que deberían enfrentar el trabajo cotidiano en los barrios. Y también el gobierno anterior destruyó todo lo que era participación comunitaria. En ese contexto comenzamos a enfrentar la epidemia con pocas pruebas, con poca organización comunitaria, sin una red de vigilancia, con un sistema de vigilancia atrasado, de pobre cobertura, que ahora nos está pasando factura porque estamos utilizando para predecir el pasado, porque vamos las muertes. Tenemos ahora, en el mes de octubre, tuvimos 10 muertes diarias en exceso que podría atribuirse a COVID, y ahora ya comenzó a elevarse a 20. Entonces, en poco tiempo vamos a tener ya una saturación de las salas de UCI y este rato en el hospital del seguro ya comienza a saturarse y en todos los hospitales. Y la desgracia es que podríamos haber prolongado más el tiempo de trabajo, de normalidad, digamos así, y no, como no se hizo lo que Daniel plantea, el ofertar más pruebas y también el control y rastreo de contactos, no hemos aprovechado esta baja de transmisión que tuvimos en este mes pasado. Y no es tan caro porque comprar 500,000 pruebas rápidas de antígenos, que son algo que podría ayudarnos mucho, no costaría más de $50 millones. Si tienen para comprar 6 helicópteros en tiempo de paz, no creo que no tengan para gastar 50 millones en tiempo de guerra, porque este es un tiempo de guerra, es un tiempo especial. Estamos luchando contra un virus que tiene características que no se habían presentado en 100 años, ¿no? Entonces yo creo que no es un problema de dinero, es un problema de que en el gobierno creo que hay una concepción necrófila de esperar la inmunidad de rebaño, lo cual es anticientífico. Nunca se va a lograr inmunidad de rebaño por las reinfecciones. Desgraciadamente así se ve y tendremos que esperar la vacuna. Pero no quisiéramos que se mueran, llegan a morirse 60,000 personas más
hasta alcanzar lo que el ministro dice, el 60% de infectados, porque inclusive con eso no habrá inmunidad de rebaño y van a morir muchos más, y eso no es posible, porque es posible reducir el ritmo de la transmisión de esta epidemia. Doctor Simancas, planteado así uno piensa, dice, la seguridad social podría también jugar un rol específico. El Seguro Social Campesino tiene como 270 dispensarios que puede llegar a sectores. Podríamos hacer y sugerir al Estado, ¿no es cierto? Ustedes como investigadores, como catedrático, el doctor Narváez, usted también, de cómo mejorar esto. El estudiarle al virus, el buscarle por dónde anda para hacer el cerco epidemiológico, debería ser una tarea también incluso ciudadana y trabajar con los sectores privados y, como digo, insertar a la seguridad social también ahí. ¿Eso será posible, doctor Simancas? Mire, es perfectamente posible, como dijo el profesor Alberto, no es costoso. Si uno entra en costos, imagínense lo que cuesta tener a un paciente hospitalizado y lo que cuesta tener un paciente en terapia intensiva. Estamos hablando de $3,000, $4,000 por individuo. Y estamos hablando que una prueba diagnóstica podría costar 13, 15, $20 máximo. Aquí se han permitido que los precios sean exuberantes, que fue un error, y que se inunde al país de pruebas rápidas, que es un error. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer es lo que se hacía hace 100 años, ¿no? Hay que identificar al contagiado, hay que identificar al enfermo, tratar de aislarlo de las personas sanas, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Pues investigando cada caso, rastreando a los contactos, no solamente para adelante, sino para atrás, investigando dónde se contagió este sujeto, en qué parte, georreferenciando, para poder inteligentemente hacer restricciones, que es lo que está haciendo Japón, por ejemplo, y los países asiáticos, que no han visto una segunda ola. Es decir, ¿es factible evitar la segunda ola? Sí, pero con el compromiso político y con la ciencia por delante, no con la política. Es decir, aquí mientras menos pruebas hago, menos casos tengo y menos muertos tengo. Entonces es un éxito. Y sale la autoridad sanitaria a decir que estamos súper mejor que Chile porque no tenemos el mismo número de casos, lo cual es totalmente cierto. La letalidad en Chile es 2, la letalidad en Ecuador es 8. Obviamente este dato depende del número de pruebas, no es tan confiable, pero realmente deja mucho que desear la parte técnica de las autoridades. Es decir, ahorita tendríamos que estar con un equipo, un ejército de rastreadores para no tener que bloquear la economía. O sea, lo que pasa es que no se entiende que la última estrategia que tenemos, que sería desastroso, como está pasando en Europa, sería bloquear totalmente otra vez la economía. No avanza. El país no avanza tan inteligentes, hacer un número de pruebas suficientes, hacer el rastreo de contactos con equipos. Con el doctor Narváez algo intentamos hacer con las universidades, pero no hay el apoyo. Hay un quemimportismo, hay una desazón, falta de motivación podría ser, y como decía, un afán de esperar a que las listas de espera incrementen para reaccionar. Doctor ya Simancas, sabemos que cuando uno reacciona... Doctor Simancas, frente a esto que podría ser inacción gubernamental, la ciudadanía también puede colaborar, las universidades, como digo, y ustedes dan una muestra de querer aportar, deberían tener un rol más protagónico. Y les voy a pedir a los dos que nos sugieran qué hacer como ciudadanos y qué hacer desde el ejercicio de cada una de nuestras profesiones, ¿no, doctor Simancas? Bueno, como ciudadanos siempre habrá una corresponsabilidad. Como ciudadanos hay que hacer un compromiso, hay que pensar que en estos momentos las condiciones que está el país no permiten a una familia hospitalizar a un familiar, no permiten en estos momentos hacer un número de pruebas, tendrá que sacar del bolsillo $120, $40 para hacer el seguimiento de su familia. Ante esto se tiene que evitar.
No puede ser justo que ahora se permita que la familia o la familia mismo vaya con los niños y toda la familia al supermercado. Si seguimos en pandemia, no puede ser justo que hagan un bautizo, un cumpleaños con 30, 40 personas, cuando lo que se debería hacer es máximo 10 con distanciamiento y un lugar ventilado, abierto. Es decir, parece que nos olvidamos del virus en algún momento, invitamos a toda la familia y ahí es cuando tenemos que lamentar. Estamos lamentando contagios masivos de familias y por el otro lado, nuestros jóvenes, desgraciadamente, han tenido que vivir esto, es decir, este encierro, ¿no? Y ahora están saliendo desesperadamente como a recuperar un El tiempo destape, sí. que, entre comillas, han perdido. Y eso es lo que nos está haciendo daño, porque y lo que pasó en Europa, la gente salió el verano, los de tercera edad se quedaron en casa, vimos una ola de contagios elevados y ahora esas personas están contagiando a los adultos mayores y se está elevando la mortalidad. Eso es lo mismo que nos puede estar pasando. Hay mucha gente asintomática que se está contagiando, jóvenes, pero que no los podemos detectar por el escaso sistema de detección y rastreo que tenemos. Entonces, máxima a la familia, máxima protección en estos momentos. Ya se está colapsando progresivamente las camas de cuidado intensivo. No hay quien nos dé una mano con alimentación, con telemedicina, con rastreo. A todos no se hace el seguimiento diario, la evaluación. Así que el compromiso tiene que ser de nosotros a cuidarnos frente a la falta de acción que tienen en estos momentos las autoridades. Doctor Narváez, entonces en la capital y en general en el país, pero parece que aquí en la capital es en donde más se eleva el tema. Las recomendaciones tanto a los ciudadanos, a la autoridad que usted ya la ha hecho y el compromiso que usted puede ayudarnos, como ha dicho el doctor Simancas, que las universidades intervengan más. Necesitan incentivos, pero creo yo que pueden jugar un rol mucho más definitivo en esto, doctor Narváez. Bueno, las iniciativas universitarias se topan también con la falta de recursos. De todas maneras, hemos hecho ya todas las universidades interesantes experiencias en escala pequeña para que la comunidad se empodere. Hemos capacitado vigilantes epidemiológicos comunitarios, líderes comunitarios. El mismo ministerio capacitó y tiene algo así como 500 vigilantes. Nosotros como Universidad Central hemos capacitado cerca de 300 vigilantes comunitarios, tanto en sindicatos, comités de empresa, pero también en barrios, en unos 3, 4 barrios. Lo mismo han hecho otras organizaciones académicas. Pero todo lo que hacemos se topa con una dificultad. Si no hay oferta de pruebas gratuitas, si esta es limitada, la gente dice, si no hay pruebas, no vengan. ¿Para qué vienen si solo van a decirnos, sí parece que tienen COVID? Y la mayoría de gente cuando tiene signos y síntomas moderados ya dice que es COVID, el problema son con los leves, ¿no? Entonces, sí es importante ahora. Si hay un problema serio ahora en la misma responsabilidad en los lugares de trabajo. Me contaban algunos jóvenes que están ya asistiendo a trabajo presencial y que no están usando mascarilla las personas en el trabajo. Y esos son escenarios de alta probabilidad de transmisión porque las oficinas son cerradas, con poca ventilación y la gente sin mascarilla, sabiendo que hay 30-40% de asintomáticos y que si son jóvenes son gran transmisores, ¿no? Y esa evidencia, el día de ayer estuve viendo datos de qué porcentaje de casos por grupos de edad se están dando. Se ha aumentado desde el inicio de la epidemia. Ahora tenemos un mayor porcentaje de casos en jóvenes de 20 a 40 años. ¿Qué quiere decir? Que esa gente no se está cuidando, está yendo al trabajo sin los recursos, tal vez usan en los buses
la mascarilla. En los buses también hay alto riesgo porque en horas pico no se respeta el aforo, con 15 a 20 minutos de exposición prolongada, con buses atestados de gente y con pobre ventilación, obviamente que va a haber más de 20 o 30% de probabilidad de infectarse, y todavía tenemos mucha gente por infectar, todavía nos falta mucho, y como expliqué, lo de la inmunidad de rebaño ya es algo desechado, no se va a poder llegar por el problema de la pérdida de inmunidad que la enfermedad natural tiene. Hasta que llegue la vacuna al Ecuador van a pasar 6, 8 meses, y hasta poder implementar va a ser 1 año. Por lo tanto, la recomendación a la población sería mascarilla, distancia, ventilación, lavado de manos o desinfección de manos, pero también evitar las fiestas, las reuniones familiares, hacerlos al aire libre con no más de 10 personas, como dijo ya Daniel, pero la responsabilidad del Estado en implementar lo que es oferta que el Estado sí no se lave las manos. Dígame, no le escuché. Que el Estado sí no se lave las manos, decía. Ah, sí, debería. Todos no nos debería debemos lavar las manos, pero menos el Estado. Las manos. Yeah. Doctor Narváez, doctor Simancas, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por reflexionar. Estaremos en contacto. Esto hay que hacer un seguimiento, y las voces de gente como ustedes nos ayudan, pero también pedirle, como lo han hecho ustedes, a la ciudadanía un mayor compromiso, ¿no? Queremos agradecer al señor doctor Daniel Simancas, catedrático universitario, y al señor doctor Alberto Narváez, epidemiólogo y catedrático universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora un buen fin de semana. De inmediato vamos con Clarito está, con el economista Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Hasta el día lunes. Muchísimas gracias. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les saludamos aquí en Clarito está. Hola Vicente, buenos días. Muy bien, Sebastián, buenos días en esta, como los últimos días en esta soleada mañana, que han estado soleados los últimos días en Quito. Sí. Bonita vista sobre las montañas de los nevados, pero no está lloviendo. No, tampoco es bueno. No, un poco seco está, fuerte está el verano en la sierra. Ya seguimos en verano, en pasado finados. Exacto, y eso no es normal. No. O no es común, digamos. No es común.